Y quiero primero decir que este trabajo lo desarrollé en conjunto con el maestro Francisco Mitre, quien no puede estar con nosotros, y me encargó el que pudiera exponerlo de la mejor manera posible. Voy a tratar de hacerlo. El primer supuesto en el cual se basa esta investigación, que dice que en el diseño de los personajes de videojuegos, los héroes y sus objetos de deseo son de piel clara y los demás son de otro color. Este fue un hallazgo de una investigación que se desarrolló en licenciatura por parte de un estudiante y donde fui director y Francisco Mitre revisor. Había una serie de preocupaciones sobre esa investigación, pero a mí me saltó ese dato como un elemento clave. De tal manera que, surgió la idea de trabajar este artículo pensando en que esto no era casuístico, el que aparecieran los héroes siempre con piel clara, ¿no? Y a lo largo del texto pues voy a tratar de exponer estas ideas y pude relacionar o quise relacionar esta perspectiva con el tema de la eugenesia, pero también con una categoría que desarrolló Bolívar Echeverría sobre la blanquitud. Para iniciar entonces, por favor, habría que establecer que tradicionalmente el diseño de personajes tiene como base el arquetipo. Sin embargo, también nos hemos podido dar cuenta de que existen otra serie de condiciones o de dimensiones que son consideradas de manera, pues pareciera ser que a veces contundente, a veces de manera ingenua, no lo sé, pero el hecho es que sí hay ciertos elementos que habría que estar destacando. El arquetipo es una etimología, o es una palabra compuesta de dos etimologías, que hace suponer o tiene la idea de que hay una imagen que es una imagen primigenia. Y esta, digamos, condición de arquetipo, pues más o menos define las narrativas o es el modo como tradicionalmente se piensa que se construyen personajes. Sin embargo, hay trabajos como el de Lagos Segri, que, alejado un poco de esta perspectiva sobre el arquetipo, supone la concepción de personajes a partir de tres dimensiones, una dimensión física, una psicológica y una social. De ahí entonces que cabría la posibilidad de que la parte tanto psicológica como física esté relacionada con la idea de fenotipo, ¿no? En ese sentido, el fenotipo hay que entenderlo como una descripción de las características físicas, pero también del comportamiento observable en organismos, cualquier organismo, incluido el de los seres humanos. Entonces, para la gente que diseña o construye personajes, el elemento del fenotipo es cotidiano y es común, habría que considerarlo, ¿no?, en relación y vinculada con el arquetipo. Entonces, digamos, en esta investigación que les planteaba al inicio, que se desarrolló, bueno, lo que se buscaba era encontrar el nivel de representación de los personajes de ciertos videojuegos. Se buscó una muestra que pudiera ser fácil de trabajar y fue con Nintendo Wii, y de ahí se eligieron los videojuegos más exitosos. Entonces, bueno, surgió esa lista de videojuegos y ahí están enumerados los personajes. Se dieron varios resultados sumamente interesantes, como el hecho de que si en una tabla de niveles de iconicidad básicamente se mueven sobre dos niveles, ¿no?, que son icónicos y que tratan de ser algunos de ellos grotescos por el nivel caricaturesco, pero insisto, el que me parecieron datos importantes para el trabajo fueron estos dos, ¿no? Uno, que el primero señala que todos los héroes son representados por piel clara, incluido Kong, ¿no? Habría que señalar que Kong, cualquier imagen que cualquiera pueda buscar, pues va a darse cuenta de que la piel del gorila es oscura y el cabello pues también es oscuro. Sin embargo, en el caso de Kong, la piel es clara y el pelo también, ¿no?, es un castaño. El segundo dato pues estaba en relación directa con la heroína, con el objeto de deseo. Son rubias, de ojos azules y también de piel clara. Bueno, esto que para el investigador fue un dato más, me di cuenta de que era algo que para el grueso de la gente le pareciera natural, ¿no? Hay que señalar que Roland Barthes apunta a que todo aquello que parezca natural en la cultura, pues de natural tiene muy poco.
Entonces, eso no era un dato que se tuviera que olvidar, habría que rescatar y habría que buscar qué es lo que pasaba. Entonces, asocié esta condición con la aparición de la eugenesia, ¿no? Que la eugenesia se convierte en una, digamos, condición de comprender la especie humana, privilegiando a una raza, y es la raza blanca. El tema de la eugenesia no quiero detenerme mucho en ello. Creo que ahí hay datos importantes para alguien que esté interesado en la búsqueda del tema, pero bueno, surge con Francis Galton, que es, entre otras cosas, pariente, un primo de Darwin, y él, en un texto que escribe en 1869 y que se denomina El genio hereditario, supone la superioridad de la raza blanca. No es la primera ocasión que se da, digamos, esta idea. Él, digamos, trabaja toda su vida sobre esta línea, la cual va a ser muy exitosa a finales del siglo XIX y principios del XX, tan exitosa que no nada más va a ser reclamada como una parte importante de ciertos países europeos, Estados Unidos, Canadá, entre ellos también, sino que se suman países africanos y países también asiáticos. El caso es que Galton va a suponer dos tipos de eugenesias, una positiva, que es el poder de generar una especie o una raza superior, donde se va a seleccionar a los más aptos, y hay una eugenesia negativa, la cual es la prohibición de poder reproducirse de aquellos individuos que se consideran pues no superiores, sino individuos inferiores. Esta, digamos, perspectiva ha sido más conocida como el nazismo, ¿no? O sea, gracias a ellos es que se difunde esta idea, pero hay que señalar que no nada más los alemanes se suman a la idea sobre la eugenesia, sino que los aliados, ¿no? Entre ellos los ingleses, inclusive los franceses, van a aceptar esta perspectiva. Por favor. Bien, esta, digamos, condición que pareciera ya lejana y perdida, pues a lo largo del trabajo de investigación para este artículo, me di cuenta que no es así, no, está más que viva. Hay unos datos que quisiera yo señalar y sobre todo tiene que ver con el último párrafo. El primero dice que la inferioridad intelectual y de capacidad de una persona es juzgada a mayor la oscuridad de su piel y a mayor el acento no blanco al hablar inglés. Concretamente en Estados Unidos, esta es de una página que habla sobre la superioridad del hombre blanco, es un movimiento pujante y reciente, y entonces extraje este último párrafo. Dice, es por ese motivo que las principales víctimas del racismo en los Estados Unidos son los seres humanos de ascendencia africana y los latinoamericanos de ascendencia india o mestiza. Ellos consideran que nosotros somos seres inferiores. Y tiene muy claro que no somos iguales. Aquellos que son los mejores son siempre los de piel blanca. Sin embargo, habría que establecer que la eugenesia, digamos, es una perspectiva, si bien es cierto dominante, también es cierto que tiene uno de sus orígenes en una categoría que Bolívar Echeverría denominó blanquitud. Esta categoría no la genera, no es originaria de Bolívar Echeverría, sino que ya estaba presente en los trabajos de Max Weber, y él hizo una revisión sobre el origen del capitalismo y privilegia a una etnia en particular, ¿no? Esta etnia van a ser los europeos, los norteeuropeos, protestantes, y que van a ser los que, o algunos de ellos serán los que colonizan Estados Unidos, de tal manera que el éxito que tiene el imperio en este momento es gracias a esa etnia, y entonces se concibe esta idea de blanquitud como un modo de aprender ciertas prácticas, cierto modo de religiosidad, ciertas interrelaciones sociales, y que en la medida de que se logre, se adapte, se incorpore esas prácticas sociales, entonces estará en lo blanco, y esto se extiende posteriormente en los grupos que migran
y que pueden ser en principio griegos, latinos del sur de Europa, de lo mediterráneo, pero también los judíos y de otros pueblos que sin ser blancos por origen, ¿no?, por su fenotipo, si adquieren este comportamiento, entonces se aceptan como blancos. Esto es lo que tendríamos que asumir y aceptar como blanquitud. Entonces, presupone que una población, dice esta idea, tendrá mejor calidad de vida siempre y cuando aspire a incorporar los valores de las sociedades blancas. Y bueno, aquí hay un dato que me interesa compartir con ustedes. Esta, digamos, construcción de la categoría de blanquitud, pues a mí siempre me pareció muy atinada para explicar la transformación, no de Michael Jackson, que bueno, pues es evidente, sino de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, si vemos nosotros a los retratos de Porfirio Díaz es oaxaqueño, entonces su fenotipo responde mucho a las características de ese entorno, pero en la medida de que va envejeciendo y se convierte en presidente y general, pues entonces se blanquea, ¿no? Entonces, el punto es que, si bien es cierto, Weber explicaba, digamos, esta condición, lo cierto es que en varios países, o sea, el caso de Porfirio Díaz es uno entre muchos de gente importante, sobre todo en América Latina y en el África, ¿no? Pero bueno, yo quería compartirlo para hacer ver que esto no es simplemente una entelequia que alguien empieza a desarrollar en el plano de lo abstracto, sino que más bien es la realidad la que trata de ser explicada o que exige ser explicada bajo ciertas condiciones teóricas, ¿no? Pasamos, por favor. Y bueno, el artículo tiene muchos más datos, me interesaría más el poder dar tiempo para responder preguntas si consideran pertinentes, pero lo que yo quiero decir es que en términos generales, de lo que yo pude rescatar de esta relación entre la eugenesia, la blanquitud y el diseño de personajes, pues tiene que ver mucho o tiene que pasar en el ámbito de las stars o gente relevante en el espectáculo, ¿no? Porque si bien es cierto el caso de Michael Jackson fue emblemático, pues ahora lo es el de Shakira o el de Beyoncé o el de Rihanna, que pareciera ser que hacia allá se encamina y que cada vez se convierten en más blancas, ¿no? Entonces, me lleva a una primera conclusión y esta es, o dice que ciertas personas económicamente poderosas e influyentes no pertenecientes a la raza blanca, no les resulta suficiente el adquirir la categoría de blanquitud. Se da un paso más a la modificación de su fenotipo de una manera artificial. Esto entonces no solamente revive la eugenesia, pero ese revivir que parecía natural de los grupos que apuntan por la superioridad blanca, pues no, ese revivir es de los grupos no blancos, que tratan con sus transformaciones de validar este mito y esta idea de que siempre es mejor el ser blanco. Y en ese sentido, el diseño de los personajes en los videojuegos de Nintendo no es consecuencia de una casualidad, más bien es un proyecto hegemónico que hace preferir el fenotipo del hombre blanco en todos aquellos, sobre todo los niños, que comienzan a identificar pues relaciones y valoraciones sobre su entorno. Para poder cerrar, ¿no?, a ver si nos da tiempo, quiero presentar este video que muchos de ustedes habrán conocido y que señala pues estos mismos temas, ¿no? Voy a dar tiempo para que se pase. ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es morena y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los güeros porque
tengo más confianza con si los un poco más así como no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mi espalda y de mi carita y mis bracitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Las orejas. Sí, Este video es una investigación que se ha hecho en muchos lugares y bueno, encontré ustedes en YouTube las distintas versiones, pero fue un protocolo de investigación que se hizo en Estados Unidos en la primera mitad del siglo pasado y permanece, o sea, es constante, es decir, la idea de la eugenesia sobrevive y este es un elemento pues que lo demuestra. Y finalmente, y para cerrar, una compañera del doctorado de íconos me mostró una imagen que habla sobre los nazis mestizos, que aunque parezca una aberración, ¿no?, es algo que en distintos lugares de Latinoamérica ya existe. De tal manera que, bueno, pues no es un llamado de atención, simplemente es identificar qué es lo que está pasando y cómo la hegemonía, que pareciera deja el desarrollo creativo de diseñadores, pues no es así. Más bien nosotros nos sometemos a esas condicionantes que ellos mismos imponen. Muchas gracias.